Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos por acá? Excelente Hola, charla hola. el día de hoy. Realmente esta charla de Kubernetes es muy excelente porque Kubernetes ahora mismo es una tecnología que está muy caliente. Ahora vamos con nuestro próximo speaker, con Carlos Camacho. Carlos, Sí. preséntate. ¿A qué te No, tú sabes que dedicas? yo soy una ficha conocida, pero ahora viene esto. Me mandan el comité, me dice que tenemos nuevos ganadores, déjeme donde yo lo encuentro. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Déjeme ver dónde lo encuentro. Un momentico. Tenemos a los ganadores. ¿Dónde está? Espérense, señores. Tenemos a Enélcido Alcántara, nuevo ganador, y Stephanie, creo que Ramírez, son los nuevos ganadores. Lo van a estar contactando en base a su participación que han tenido. Señores, vamos a esto, que me di cuenta que tengo mucha cosita. Déjame, ¿Cuáles fueron los voy premios, a, verdad, Carlos? no lo sé, si tú supieras. Ganaron algo bueno, que es lo importante. Gracias a nuestros patrocinadores, y ahí nosotros lo vamos a tener. Avíseme si están viendo mi pantalla, por favor. Déjeme Yo venir te aquí dejo, Carlos, arriba. buena suerte. Muchas gracias. Bueno, señores, esto es mi charla va a tratar sobre lo que es implementando servicios en gRPC, específicamente en lo delivery ahí, específicamente en la tecnología que sigue en nuestro evento, que es Java, y algunos ejemplitos que tenemos por acá. El nivel de la charla es semi-introductoria, por eso hay unos conceptos que tengo que nivelar para que todo el mundo lo entienda, y de ahí entiendo que podemos luego ir a una demostración y ver parte del código que podamos entender esa parte. Entonces, un poco de mí, muy rápido, ¿a que sí? Me gusta enseñar, me gusta dar clases, me considero del lado oscuro de la fuerza y soy de la aldea de Conoja, como digo. Me gusta mucho lo que tiene que ver los temas de Linux. Todavía juego cuando puedo, ya últimamente no me dan el tiempo, y me considero musicalmente un pirata musical. Bailo de todo, y hago de todo. Entonces, un poco más serio, yo soy ingeniero telemático, soy profesor en la Pucamana, actualmente soy el director de la Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones, y en términos de desarrollo tengo más de 10 años, 12, realmente van como por 12, para no ponerme ya muy viejo, en todo lo que tiene que ver con desarrollo de sistemas, siempre bajo la tecnología Java o tecnología aliada como puede ser Groovy, en este caso. Orgullosamente miembro fundador de la Fundación Código Libre, soy gerente en Avatar Tech y también cofundador del Java User Group Dominicano, que es lo que nos está viendo aquí. Bueno, un poquito de la agenda, que nosotros vamos a ver hoy aquí. Vamos a ver, esta es la agenda propuesta. Algunas cosas pueden ir cambiando, podemos ir nosotros moviendo, mejorando. Déjenme yo ponerme aquí, por favor, mi reloj, porque me conozco y sé que podemos tener problemas. Entonces, denme acá y ahí vamos. Ok, entonces, la agenda propuesta. Si alguien quiere ir viendo la presentación mientras yo estoy aquí, le puede hacer un scan al código QR y va a tener de manera ya directa la presentación o el enlace acá. Luego lo vamos a estar compartiendo, pero si alguien quisiera tener en la mano y ver cierto de apuntaciones, pues tiene el chance de tirarle una foto y verlo luego con su celular o con la URL. Entonces, arrancamos. Lo primero, cuando nosotros estamos hablando de gRPC, tenemos que ir un poquito más atrás. Ese poquito más atrás puede ser 20, 30 años. Y tenemos que entender lo que es el intercambio de información entre procesos. Lo que nos indica a nosotros que es la manera o la forma que nosotros vamos a tener para nosotros poder interactuar con diferentes aplicaciones. Es importante que tengamos claro que cuando hablamos directamente con intercambio de información entre procesos, es entre aplicaciones que se van a estar comunicando, no una persona con alguna regla de negocio o algún formulario o algún tipo de interacción, sino que va a ser evidentemente un programa con otro programa
que un evento, que puede ser un formulario que completó un usuario, genere esa comunicación es otra cosa, pero en términos prácticos tenemos un proceso con otro proceso comunicándose. Entonces, los conceptos muy básicos que tenemos nosotros que tener claro es qué es un servicio web, y al final un servicio web es ese software que está preparado para intercambiar información con otras aplicaciones, va a utilizar redes en nuestro tiempo, ¿verdad que sí? Va a utilizarlo, tiene que tener un concepto que son autocontenidas, es decir, tener ella todo lo que necesita para dar respuesta al contexto en el cual está trabajando, deben de ser autodescriptivas y deben de ser independientes de la plataforma. Algo que no puse ahí, que ahora que chequeo, es que la palabrita web es porque nos vamos a montar sobre algún tipo de tecnología del protocolo HTTP. Esa es como la coletilla que nosotros le escuchamos mucho. Siempre los famosos servicios que vamos a intercambiar información, nosotros vamos a tratar de que trabajen en estos aspectos. Se van a fundamentar en estos 3 puntos, en estos 2 puntos inicialmente, y van a normalizar lo que están aquí abajo, que son: vamos a intercambiar información. No puede haber una intervención del usuario, o sea, por lo que comentaba, usuario con máquina contra máquina, en este caso, y la idea de cualquier servicio que intercambie información es que debe existir una normalización, debe ser todo igual, debe de mantenerse igual lo que es la plataforma, lenguaje o sistema operativo. Para nosotros no debe de importar, cuando estamos hablando de intercambio de información, en qué lenguaje, en qué plataforma, en qué sistema operativo está trabajando ese servicio, ni tampoco no debe de ser una variable a considerar tampoco la plataforma, el lenguaje, el sistema operativo del cliente. Por eso hablamos de normalización. Todo tiene que estar evidentemente normalizado o estandarizado en ese punto. Entonces, miren aquí. Este grafiquito lo uso mucho en otro tema que tiene que ver con web service, SOAP y todo ese tipo que tiene que ver con integración de sistemas. Y es que evidentemente, si ustedes ven esa imagen, nos dice mucho. Nosotros, por más que seamos expertos, que nos guste mucho, que tengamos mucho conocimiento en alguna plataforma en específica y que tengamos la decisión, no, mira, aquí yo soy el gerente de tecnología o soy el gerente de desarrollo y aquí vamos a programar por esta característica que la vemos importante, vamos a programar en Java o vamos a programar en C# o vamos a programar en Python. Pero la realidad es que todas las diferentes aplicaciones que necesita una empresa, no hay posibilidad de que se encuentre, que la tengamos la garantía de que podamos correr todo en la misma plataforma. Muy complejo, muy difícil. La realidad nos dice a nosotros que no, que realmente el mundo es heterogéneo y nosotros tenemos que convivir uno con otro. Siempre comento que los que peleamos muchas veces por la tecnología somos los ingenieros en sistemas, los que estamos en el mundo de la programación, que somos los que tenemos esa parte. Pero fuera de ahí, ustedes saben que al usuario común lo que le interesa es funcionalidad. Entonces, esa parte, déjenme un momentico, una llamada que no debe de ser, un momentico. Aquí vamos. Ok, entonces el mundo es heterogéneo y como es heterogéneo, nosotros tenemos que tener muy, muy claro esa habilidad para nosotros poder integrar aplicaciones, porque esto es lo que nosotros nos vamos a ir viendo el día a día. Nosotros no vamos a estar viendo eso el día a día. Vamos a tener que integrar aplicaciones. Entonces, ¿cómo ha venido la evolución de todos esos protocolos o técnicas para nosotros poder comunicar procesos? ¿Cómo ha venido la evolución en eso? Y por eso le comentaba que había un paseo muy interesante el primero de ellos, que puede ser de la década de los 70, 80, es lo que vienen siendo los procesos batch, que todavía hay empresas grandes que lo utilizan, que saben que el proceso batch carga por lote o documento o archivo o un proceso que se ejecuta a cierta hora, que no existe esa posibilidad de ejecutarse en tiempo real o transaccional y está el proceso batch. Muchas empresas tienen los famosos las famosas unidades que su único trabajo es correr script en la noche o a determinada hora para poder cumplir con ciertos procesos.
Entonces, todo eso nace de esos archivos de intercambio, porque existen formatos de archivos de intercambio en texto plano y en texto binario de hace mucho tiempo. Uno de ellos es el Electronic Data Interchange, el famoso EDI o EDI file, como se conoce en ese punto. Luego de esa partecita, luego fuimos evolucionando y fuimos moviéndonos entonces a lo que es los procesos remotos, que ahora le ponemos convencional, realmente Remote Process Call. Esto es para nosotros separarlo del tema que nosotros vamos a hablar en profundidad en un ratico. Y en ese momento ya comenzamos nosotros a trabajar y utilizar claramente lo que venía haciendo entonces ya lo que era el stack del protocolo TCP, y había una interoperabilidad entre esos lenguajes. ¿Cuál es el tema? Que muchos de ellos eran tecnologías que eran específicas de una plataforma y las que permitían, como en el caso, por ejemplo, de Corva, que permitía una implementación independiente de la plataforma, son complejas, son muy complejas. Implementar un cliente, implementar un servidor, depende mucho de lo que es el stack TCP, lo cual no es bueno para los escenarios que nosotros tenemos actualmente de balanceo, de alta disponibilidad. Y por ejemplo, en el caso de Java, que tenemos Remote Meter Invocation, son de esos enfoques que nosotros tenemos dentro ya de la plataforma que tenemos a nivel binario, pero que tienen unas complicaciones que no se adaptan a cómo estamos nosotros trabajando en ese punto. Luego de ahí, y con la problemática que había en este punto, surge entonces SOAP, que es Simple OGI Access Protocol. Y la idea fue en ese punto comenzar a montarnos sobre ya el protocolo HTTP, no necesariamente, pero la mayoría de las veces es SOAP sobre HTTP, porque SOAP es independiente del protocolo de transporte. Y lo que se hizo fue que entre los grandes vendedores de la industria, IBM, Microsoft, Oracle, lo que se pusieron de acuerdo y crearon un estándar para que las integraciones sean fáciles de implementar y que en los proyectos grandes como SAP y PeopleSoft nosotros podamos tener una manera sencilla, sin tener que abrir otro proyecto o incluir muchos recursos, poder integrar los sistemas en este caso. Entonces, este fue basado evidentemente en XML a nivel completo, y luego, entonces, cuando viene ya el enfoque de arquitectura orientada a recursos, ¿verdad? Que es lo que nosotros comúnmente llamamos como REST, comenzamos entonces a ver que teníamos una manera de nosotros poder utilizar, hacer una comunicación distribuida, en este caso sí montándonos sobre el protocolo HTTP, y nosotros aplicando los verbos del protocolo, los métodos de acceso, con su contraparte en algún proceso de estado de recursos, llámese actualización, creación, borrado o consulta, en este caso. Actualmente, en lo que vienen siendo llamadas síncronas, REST evidentemente es uno de los protocolos más utilizados, y se utilizan indiferentemente si estemos o no trabajando con algún tipo de API específicamente para consumo de otra aplicación, y claramente ha desplazado lo que tiene que ver SOAP por un tema de rendimiento y del payload que representa, o sea, la información adicional que representa el XML en ese caso. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Porque todo, como decimos, nosotros, esa es parte de la evolución que tenemos ahí, pero de ahí no nos hemos parado. Entonces, ¿qué pasa? Todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo de aplicaciones complejas y aplicaciones modernas, yo la catalogo desde el punto de vista que tenemos altos volúmenes de peticiones y al mismo tiempo también tenemos una necesidad de alta disponibilidad. Entonces, en ese punto es donde ya vienen los esquemas de arquitectura basados en microservicios, y cuando estamos entonces analizando o tenemos en nuestra mano que resolver un problema de esa índole, ya cuando estamos viendo entonces REST para ese tipo de aplicaciones que están apuntando a esos escenarios, nos comienzan entonces a tener problemas agregados. Uno de esos problemas es que como el formato que se trabaja el formato que se trabaja para el intercambio de información, particularmente porque no es necesario, es JSON, pero JSON, que es un formato texto plano, elegible por nosotros, pero si vamos a tener al final un servicio que va a trabajar la máquina
con tu otra máquina, pues realmente no tiene mucho sentido que nosotros nos preocupemos mucho en que nosotros podamos no leerla, por lo menos cuando estamos en la etapa de intercambio de información. Hay un tema, REST no es fuertemente tipado. Eso significa que si yo no mando el parámetro que está recibiendo el endpoint, va a reventar, evidentemente, y nosotros podemos tener la lógica en el lado del servidor para que no sea un problema, pero evidentemente estamos procesando una petición que no debió ni siquiera llegar. Entonces, en ese punto, los lenguajes de programación, todos los lenguajes que tienen algún esquema de tipado fuerte, tienen ventaja en esos sentidos. Y claramente, recuérdense que REST, la tesis doctora de Ray Finder, así me recuerdo, y nos estamos montando sobre lo que fue el protocolo, nos montamos sobre lo que es el protocolo HTTP, que en su origen fue para otra cosa. Y lo estamos utilizando ahora para aplicaciones de una manera distribuida. ¿Cuál es el tema? Que para nosotros poder hacer ese checklist de decir, yo tengo un API o que es 100% con todos los estándares, pues yo tengo que cumplir unos principios de una API REST, y evidentemente eso, como soy yo que lo tengo que cumplir, ojo, hay frameworks que sí lo hacen, pero está abierto. O sea, en pocas palabras, hay ciertas cosas que el desarrollador puede cambiar o el equipo de desarrollo puede hacer, y está siempre esa parte de que si yo quiero tener algo 100%, pues tengo que estar atento a esas cosas. Entonces, ¿qué viene siendo y cuál viene siendo entonces esa siguiente evolución a nosotros intercambiar información entre procesos de una manera sencilla, tratando de eliminar esas limitaciones en la mayoría de los casos? Bueno, ahí viene el General Purpose Remote Process Call, que cariñosamente la G, mucha gente dice que es de Google, pero Google, cuando tú buscas la documentación, dice que no, que es General Purpose, ¿verdad que sí? Cariñosamente Google RPC en este caso. Entonces, ¿cuáles son los aspectos generales de gRPC? Fue desarrollado por Google, por eso parte del nombre. Eso viene de la historia muy interesante de dónde se derivó, de los proyectos internos que tenían ellos a esa escala tan grande que ellos manejan. Y miren aquí cómo viene la diferencia cuando lo vemos los otros protocolos. Es que aquí, evidentemente, se diseñó para trabajar volúmenes altos de peticiones por segundo entre servicios. O sea, nosotros tenemos un alto volumen de servicio y con todo lo que representa eso, el parte de Navy Computer Foundation, en temas que tienen que ver con aplicaciones de microservicios, si tenemos por el volumen de peticiones que podemos tener, es muy buena opción nosotros utilizar gRPC en ese sentido. Vamos a hablar de eso más adelante. Evidentemente, todas esas deficiencias que podemos tener en las tecnologías más convencionales, sacando la parte binaria de RMI o CORBA, que son textos planos, pues aquí nosotros vamos mejorando mucho todos los temas de rendimiento, información importante. Eso. Y también se utiliza HTTP la versión 2 como parte del transporte, y nos aprovechamos entonces toda la característica de HTTP 2 para mejorar entonces el tema también de rendimiento en esos casos. Entonces, ¿cuáles son ventajas de nosotros utilizar gRPC? gRPC, él va a utilizar, o trabajamos nosotros con un protocolo binario y ligero y que va a trabajar sus solo servicios. Eso él se apoya realmente de un lenguaje, él se apoya de un lenguaje que está diseñado para nosotros, evidentemente, compartir esa información, que se llama Protocol Buffer. Vamos a verlo más adelante. Nosotros en este caso trabajamos primero los mensajes, trabajamos primero la definición de los servicios, de los mensajes que vamos a intercambiar, y luego trabajamos la implementación. Muy contrario a SOAP y REST, que sobre los servicios entonces que nosotros anotamos y damos entonces, se generan entonces los endpoints o los servidores que estemos trabajando o el servicio que estemos publicando. Está basado en tipado fuerte, diseñado para ser agnóstico al lenguaje, gracias a Protocol Buffer. Lo vamos a ver ahorita, que puedo crear una cosa u otra. Tiene soporte para flujo de datos, los famosos streaming, tanto del cliente y servidor y viceversa, o sea, de una forma bidireccional, de forma nativa. Va a tener soporte de autentificación, cifrado, balanceo, y claramente está pensado para trabajar en la nube, que es una de las características que nosotros tenemos ahora. Protocol Buffer
aquí un poquito rápido, porque hablo mucho. Es un formato, es el formato de intercambio de datos, el que trata de ser neutral y dependiente de la plataforma. Es lo que vamos a hacer, que nosotros tenemos una definición muy sencilla de lo que queremos hacer y vamos a tener un utilitario que nos van a ayudar entonces a generar esos códigos. Se trabaja a nivel binario, muy simple y trata de ser eficiente, y la integración en nosotros es muy sencilla. El archivo del cual nosotros trabajamos, la extensión es .proto, como se le llama. Y miren, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, esto es lo que se le llama la definición del mensaje. Esto en un mensaje yo pongo el tipo de sintaxis que estamos trabajando, la versión 3 es la recomendada, y yo aquí defino como si fuera si ustedes se ven, tiene un parecido a lo que fuera una clase, y nosotros especificamos entonces los tipos. Esto ya es la sintaxis proto, o sea, eso tiene su guía. Aquí abajo yo le pongo la guía para que ustedes puedan ver, pero es muy sencilla para nosotros poder trabajar con los tipos de diferentes objetos que queramos nosotros manipular. Y una vez que yo tengo la definición del mensaje, pues simplemente yo tengo un acápite en ese mismo archivo, en otro, como lo quiera manejar, que se llama entonces en la definición del servicio. Y aquí yo especifico el tipo, el nombre del servicio, el tipo de datos que estoy enviando en la petición y el tipo de datos que voy a responder. Eso se trata a nivel macro, lo que tiene que ver con esa partecita el concepto general de gRPC. Entonces, si nosotros vamos a implementar gRPC, nosotros lo primero que tenemos que tener, que es lo que trato de plasmar en estos diagramitas, lo primero es la definición de ese lenguaje, de esa interfaz de intercambio de información que nosotros vamos a trabajar. Entonces, aquí se definen los elementos, los mensajes y los servicios que vamos nosotros a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Por un proceso de compilación de ese archivo, ese proceso, compilación, de generación, realmente sería la palabra, de ese archivo nos genera entonces nosotros al lenguaje que vamos a implementar, ya sea el cliente o ya sea el servidor en ese punto. Entonces, ya yo en el lenguaje plataforma base, pues yo genero la implementación base o las interfaces base para yo hacer la comunicación. Y ya los utilitarios que yo esté trabajando entre uno y otro, simplemente entonces inicializan el servidor gRPC como ese core, como ese motor que va a hablar por protobuffer, que es lo que va a intercambiar los mensajes. Y entonces simplemente eso sí se hace sobre el protocolo HTTP2 y se mandan entonces la información dependiendo el tipo de mecanismo que estemos nosotros trabajando en ese punto. ¿Cuál es el procedimiento? En pocas palabras, defino los mensajes y los servicios, voy a generar los artefactos en la plataforma que quiero trabajar, voy a implementar los servicios generados en el lado del servidor, inicializo el gRPC, implemento la interfaz y luego entonces hago lo que es el llamado al cliente en ese paso. ¿Cómo yo compilo el protobuffer? Bueno, protobuffer ya tiene utilitarios para nosotros poder hacer eso dependiendo del lenguaje que nosotros vamos a implementar, ya sea el servidor o el cliente. Por ejemplo, en el site que le estoy poniendo aquí, si le dan un poquito para atrás, van a ver que está como el Proto C, que es para compilarlo en C o C++, o para derivar para cualquier lenguaje que se quiera. Y ellos tienen ya utilitarios para Python, para Java, para Go, ¿verdad que sí? Para la mayoría de los lenguajes ya lo tienen implementado. Y hay variaciones de lo que no tienen para implementarlo del tipo C también. En Java, nosotros tenemos la ventaja que tanto para Maven o para Gradle, nosotros tenemos ya un plugin que nos va a simplificar todo el proceso. Entonces, vamos a ver aquí una pequeña demostracióncita, o por lo menos que lo vean. Todo eso ya está. Aquí tienen también el repositorio, si quieren ver los proyectos. De antemano, primero vámonos aquí. Esto está corriendo, está bien. Vamos a parar, que lo tengo corriendo ahí. Me dice que está corriendo, o soy yo. Ok, me dice o no, no sé si parece que está corriendo, pero no me lo está diciendo. Ok, entonces, lo primero que me interesa que ustedes vean es la implementación en Gradle. Yo utilizo Gradle, déjenme ponerlo un poquito más grande.
Todo esto viene de la documentación oficial. Aquí se lo estoy poniendo en los enlaces. El plugin necesario para Protobuf, que el plugin que estamos hablando para la compilación, las librerías que tienen que ir de la mano con Protobuf más gRPC y la tarea que viene de la mano con el plugin, nosotros configurando la zona de generación de los códigos e incluyéndolo para que en mi caso, que estoy usando IDE, IntelliJ, él lo vea como parte de los fuentes. Entonces, la compilación es muy sencillo. Aquí yo tengo la estructura del archivo. Miren, por ejemplo, la definición que tengo. Por ejemplo, los paquetes, los mensajes. Nosotros tenemos un proceso CRUD, fake, ¿verdad que sí? De crear un estudiante, guardarlo, modificarlo. Todo lo que tiene en esa parte. Y aquí, miren aquí los servicios. Yo tengo todo el proceso del CRUD. Muy fácil de nosotros utilizarlo. Get, crear, actualizar, eliminar, listar y al final una implementación simulando una especie de chat para que vean un servicio bidireccional, que son de las cosas importantes en este caso. Entonces, ¿cuál es el proceso? Cuando yo tengo el protobuffer, por ejemplo, una vez que ya tengo la dependencia, yo voy a ver aquí, desde que yo haga el proceso build, vamos a hacer el build, desde que yo hago el proceso build, lo que hace el servidor, déjame ver, aquí no sé por qué no lo está, déjame ver si termínalo, el proceso. Entonces, lo que está haciendo aquí, si ustedes ven las tareas, es que él toma el archivo, está haciendo el proceso de generación y luego me hace cuando procesa todo lo que tiene que ver con Proto, ya luego me compila. ¿Qué él hizo? Él realmente lo que tomó fue y de la carpeta que yo la tengo aquí en Generate, déjenme cerrar un poquito aquí, la que tiene que ver con Generate. Miren aquí cómo yo tengo las definiciones, cómo yo tengo la definición de las clases y de todo lo que es la implementación de gRPC con Protobuffer, de lo que estamos nosotros trabajando. ¿Qué uno hace? Entonces, miren aquí mi sistema de paquetes. Yo simplemente tengo una clase que estoy simulando una entidad, o sea, una entidad cualquiera. Tengo, por ejemplo, un fake services. Estoy simulando como si estuviera trabajando en base de datos. Lo estoy haciendo en memoria. No hay mucho problema en este curso. Un Proton Singleton sencillo. Y aquí cada uno de la opción. Estoy viendo que está quedando pegada la máquina. Parece por el streaming. Entonces, miren aquí, por ejemplo, los métodos sin mucho problema. Pero entonces, ¿qué pasa? Des en cuenta que ese viene siendo mi servicio que tiene reglas de negocio de mi aplicación, en comillas, que sin el ejemplo. Entonces, yo tengo ya un paquete que representa el servicio de gRPC, que es el servicio que yo voy a estar entonces publicando o van a estar utilizando los diferentes clientes. Miren aquí cómo tengo la instancia del servicio y simplemente entonces la implementación. Noten cómo en esta clase yo extiendo a la implementación que me generó el plugin, que en este caso son los utilitarios de Protobuffer. Entonces, miren aquí cómo lo tenemos y lo que yo tengo es simplemente un método que el get, voy a recibir la petición, voy a hacer lo que quiera hacer con él, en este caso lo que estoy buscando por matrícula y tengo cada uno de los diferentes tipos de funcionalidades ya implementadas en ese caso. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Simplemente levantar un servicio que escuche bajo el protocolo gRPC y Protobuffer. En este caso, miren lo sencillo. O sea, por defecto el puerto es 551. Usted puede poner el puerto que usted quiera. Y simplemente miren aquí cómo se crea el servicio. Muy fácil, cómo se agregan los servicios. Puedo tener más de un servicio, puedo tener tema de interceptores. Hay muchas funcionalidades que se pueden agregar en este caso. Y ya lo otro es para manejar aquí la salida por si hay algún error. Entonces, una vez nosotros hacemos eso, que está compilado, vamos a hacer simplemente un run. Lo pueden saber hacer por Grader. Aquí me dice, me dice que está usada la tarea. Parece que no. Un momentico por aquí. Ahí vamos. Y, ay Dios mío, esta, bueno, no lo estoy viendo.
¿Cuál fue el sueldo que le dije? 5, aquí, un momentico rápido para que nosotros lo veamos en este caso acá. Grep, a buscar el proceso. Y mi proceso es... Ahora sí, entonces volvamos acá y vamos simplemente a darle a ejecutar. Entonces, miren ahí cómo arrancó el proceso ya del servidor. Entonces, tenemos ya un servidor que está escuchando peticiones gRPC montando sobre protobuffer en este caso. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a un cliente, ¿qué nosotros hacemos con el cliente? El mismo proceso. Yo tengo entonces mi archivo de proto, del archivo de la definición de mi mensaje y del servicio, y simplemente entonces yo hago el mismo proceso de la implementación. Simplemente yo venía aquí y decía, compílame esa parte de acá. Exactamente igual. Si ustedes se fijan, casi una copia de nuestro proceso con algunas variaciones, porque vamos a hacer una aplicación por terminal y para que me permita hacer, por ejemplo, con el ROM aquí del standard input. Y miren entonces en qué se define esto. Si yo voy al main, yo lo que ya tengo, déjenme ponerle un poquito más grande acá, yo lo que tengo es la definición en el main, donde me estoy conectando a una dirección, al puerto donde está mi servidor y comienzo a abrir un canal. Ese canal especifico el puerto. Bueno, mira, no lo pasé aquí en la variable, pero ya del canal yo entonces paso la información de la interfaz que yo quiero realmente utilizar. Entonces aquí simplemente paso el bloque y si ustedes se fijan aquí, esto viene siendo una especie de aplicación por terminal que me va a permitir de una manera sencilla yo poder probar el recurso que estamos viendo. Si yo corro acá, si yo corro en este punto, vamos a esperar aquí que corra, miren aquí el mensaje, déjenme ponerle y ponerte un poquito más grande. Entonces, aquí simplemente decir que yo quiero consultar a los estudiantes. Quiero ver la lista de estudiantes. 2. Me dice, aquí viene, vamos a esperar que venga. Miren ahí. Ahora mismo solamente tengo un solo estudiante. Quiero crear uno. Vamos, 4. Todo eso, ustedes vean, 1. Y si vuelvo de nuevo y le digo listar a 2, miren ahí como ya tengo Carlos Camacho y el nuevo elemento en este caso. O sea, aquí tenemos nosotros un CRUD que sin ningún problema tiene toda la implementación. Invito a que bajen y lo clonen y puedan ustedes jugar con cada uno de ellos en ese caso. Entonces, siguiendo acá, gRPC, lo que ustedes estaban viendo fue como la llamada sencilla de la famosa petición-respuesta, que eso le llaman ellos simple RPC, que es el típico petición-respuesta del método. Pero parte de la novedad y la ventaja de gRPC es que nosotros tenemos manejo de streaming, o sea, flujo de datos que nosotros podemos dejar abierto, o tanto del cliente o tanto del servidor, o viceversa, en ese caso, dependiendo de nuestra funcionalidad. Por ejemplo, miren aquí el enfoque que ya hemos visto, que es el simple RPC. Luego tenemos entonces lo que viene siendo el streaming del servidor. Aquí, el streaming del servidor. Espérate, que hay algo que está sonando y no sé qué. Entonces, el streaming del servidor. Ahí va. El streaming del servidor, que lo que representa es que una vez que se inicialice la petición del cliente, simplemente entonces nosotros volvemos y el servidor puede dejar el canal abierto para seguir mandando información. El cliente, que es lo contrario, se inicializa el cliente, siempre inicializa el cliente, jóvenes, siempre. Pero la diferencia es que el cliente puede seguir mandando peticiones, pero en el streaming del cliente el servidor solamente manda una respuesta. Si yo necesito la combinación de ambos, pues tienen entonces el esquema bidireccional. Ahí veo que está mal, lo arreglo en un rato. Entonces, esa parte de la demostración, si nosotros la tenemos aquí, es simplemente, yo tengo implementado, yo tengo implementado aquí como si fuera una especie de chat, que nosotros lo podemos ver en el mensaje. Por ejemplo, tengo uno que se llama
mensaje de chat con usuario, mensaje y fecha, todo streaming. Y aquí lo que yo tengo es la definición del servicio tipo streaming para ambos lados. Entonces, en la implementación, que nosotros lo vamos a tener aquí abajo, yo lo que tengo aquí entonces es que tengo el flujo del servidor al cliente, o sea, como del servidor a mandarle, y el flujo de datos que yo recibo desde el cliente al servidor. Entonces, cuando lo que vamos a ir haciendo es simulando como si fuera un chat para asunto de demostración, es suficiente. Déjenme revisar acá para que ustedes lo vean. En la opción número 7, lo que va a pasar es que miren, aquí el servidor manda esta información. Eso lo está mandando de manera automática el servidor en una comunicación bidireccional. Cuando llega a 10 va a terminar. Y del otro lado, donde está el servidor, para que ustedes lo vean acá, miren aquí, estos fueron los mensajes que mandó el cliente. O sea, del cliente y el otro del servidor en ese punto. En ese caso. Entonces, ¿dónde nosotros podemos o dónde debemos nosotros de utilizar gRPC? Que posiblemente sea la pregunta que deben de ya tener por ahí en el chat, en la caja de preguntas. Y realmente es lo siguiente. Recuerden que no hay una tecnología muy super, o sea, no existe la panacea de la tecnología o el santo grial de la tecnología. Eso es muy complejo porque todas trabajan bien en un enfoque u otro. Entonces, la mejor opción para nosotros ya trabajar con gRPC es cuando yo necesito tener mayor eficiencia en la comunicación de mi servicio. Si estuviéramos hablando de un esquema de microservicios a nivel interno, o sea, donde yo tenga llamadas síncronas, en mis servicios internos, lo ideal es que nosotros lo cambiemos entonces a un enfoque de gRPC, porque vamos a tener un mayor beneficio en cuanto a menos problemas de impacto en la red, menos problemas entonces de latencia, y evidentemente tras un tramo más pequeña no tengo que estar manejando el overhead del protocolo HTTP, y en ese caso, entonces creo que esto es parte de lo mismo, ¿verdad? Que sí, que por esa parte de lo que los servicios REST en esos ambientes que son muy intensos, por el overhead del protocolo, nos presentan problemas en altos volúmenes de información. Y ojo con esto, gRPC no significa que va a ser el killer de REST o de GraphQL o de cualquier otra. No, se complementan, porque como le comentaba, si yo necesito, yo le estoy hablando esto para comunicación interna. Para la comunicación externa, posiblemente nosotros vamos a seguir utilizando REST o vamos a utilizar GraphQL por un tema de volumen y por un tema también de cierto tipo de beneficios que nos disponen en el mismo GraphQL o en el mismo caso de REST. En este caso, claro, todos los procesos que no son síncronos, que sería en este caso asíncronos, siempre va a ser siendo recomendable utilizar cola de mensajería. Pero en esta gráfica es como una especie de idea de cómo nosotros lo podemos utilizar. Si yo tengo un esquema de microservicio, voy a seguir utilizando un API Gateway. Esa API Gateway puedo estar recibiendo el esquema en REST, en GraphQL, pero des en cuenta que esto es como hacia afuera, pero ya todo lo que tiene que ver a lo interno, y des en cuenta los lenguajes, que voy a tener diferentes tipos de lenguajes, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema con gRPC en ese punto. ¿Quiénes lo utilizan? Casi los grandes de la industria lo utilizan. Google, y Google tiene soporte interno dentro de su cloud a gRPC para hacer comunicación entre servicios directamente sobre el PC. Tiene como una especie de backend que lo soporta. Netflix, aquí los enlaces que ustedes ven cuando vean la presentación es que tienen unos videos de Netflix, el jefe, el arquitecto de Netflix explicando por qué hicieron el cambio y qué mejoraron en cada uno. Así, Lefty y WePay tienen también muy buenos videos y artículos, que es donde le pongo yo en ese punto. Esto es una pincelada. Hay muchas características avanzadas que es importante que si se van a entrar lo puedan ver. Hay interceptores, manejo de errores, hay multiplicación, hay temas de resolución de nombres y viene directamente pensado para balanceo también de carga. Frameworks similares, por ejemplo, está Apache Thrift, Apache Avro, está CapProto, está Flatbuster, que son protocolos para serialización de información en el mismo concepto basado en binario.
pero si se fijan, gRPC en términos que la industria, o sea, los grandes vendors lo están utilizando, y eso te da una señal de que tú estás invirtiendo tiempo en tecnologías que se van a mantener y que les podemos y que van a tener un crecimiento en el tiempo considerable. Vienen preguntas, no sé si estamos con tiempo, no en ese caso. Hay quien pregunta, estamos en pregunta ya, no sé si... ¿Me escuchas, Carlos? Sí, te escucho, déjame dejar de... Sí, aquí. acá tenemos varias preguntas. Primero es, Protocol Buffer, ¿es telecomunicaciones? Mira, Protocol Buffer es el formato de intercambio de información. gRPC sería en lo que nos montamos para eso, ¿me entiendes? En la que tiene la capacidad de aguantar miles de peticiones, millones de peticiones, se aplicar balanceo, aplicar esa compresión, aplicar temas de seguridad, no es protobuffer. Protobuffer lo que hace es que protobuffer, y ojo, les voy a enseñar luego más adelante, por ejemplo, documentación y literatura que define cómo es a nivel binario. Entonces, gRPC al final es que toma protobuffer y es que le pone toda esa característica para que sea un esquema distribuido de alto nivel, en ese caso. No Perfecto. Sé si tenemos otra. Sí, dice acá, recomendaciones de utilizar protobuffer. ¿En cuáles escenarios? Creo que lo mencioné, cuando nosotros tenemos un ambiente muy intensivo de procesos que lo vamos a estar ocupando a lo interno. Es lo recomendable. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una aplicación donde usted tiene un gateway de pago para procesar tarjetas de crédito a lo interno y usted tiene un esquema de aplicaciones que se están comunicando entre sí. Tiene una aplicación que es la cara del usuario, pero internamente hacia atrás de eso usted tiene varias. Eso es el famoso los microservicios. Todo lo que tiene que ver backend en ese punto. Entonces, en ese caso, en vez de usted estar haciendo llamadas síncronas, REST, que usted está ocupando, entonces más red. Hay mucho estudio interesantísimo que cuando con los servicios, con los microservicios, utilizando REST, cómo explotan los routers y cómo explotan las redes, porque son cosas pequeñas, pero usted mandando peticiones por segundo elevadas, tiene que tener switcher bueno, tiene que tener máquina buena. Entonces, la idea es todo lo que va relacionado a comunicación a lo interno de su proceso lo hagan en ese punto. Bueno, aquí mencionan, no sé si el tema que tú mencionaste ahora de los pequeños dispositivos, las desventajas de usar gRPC. Sí, la desventaja, déjeme, antes de que se me olvide, que me acordé que le enseñé todo realmente que tenía que ver con cosas, pero miren, hay lo tenía aquí, tengo también uno en Python, por ejemplo, miren aquí la implementación en Python, déjenme ver si esto se pone, no lo estoy poniendo rápido, está bien, miren ahí donde lo vean, es una implementación en Python de nosotros llamar el mismo servicio. En ese punto, aquí yo le dejo qué se necesita para instalar y el comando. Miren aquí que hay utilitario para Python para nosotros hacer el cambio, y si nosotros lo corremos, miren ahí cómo llamamos la información de la matrícula. Ahí estamos ejecutando el proceso que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la matrícula en este caso. Entonces, volviendo a la pregunta aquí arriba, déjame ver, repíteme la pregunta, Antonio. ¿Cuál es Ángel, escúchame. Las desventajas de usar gRPC? Mira, la desventaja realmente es, estoy buscándola, pero mire, creo que la tenía ahí en la charla porque la tenía pendiente. Mira, una de las desventajas que nosotros tenemos a utilizar gRPC, evidentemente, tiene que ver con, no lo podemos utilizar como nuestra API definitiva. Una de ellas viene siendo esa, porque simplemente no es lo más recomendable para nosotros utilizarlo de forma externa. Claro, hay una parte de recursos que ahora que lo tengo en esa parte,
donde ellos están trabajando para tener lo que se le llama el ecosistema de gRPC. No sé si déjeme aquí, tú me tienes que avisar, Ángel, si ya estamos contra el tiempo. Avísenme acá abajo. Por ejemplo, miren aquí, yo se lo puse aquí. Miren aquí quien hizo la pregunta o la que hizo la pregunta. Miren aquí el ecosistema de gRPC. Por ejemplo, ellos están trabajando en lo que es gRPC Gateway, que parte y miren lo duro que le están dando a eso, es para que de nuestra propia definición de gRPC nosotros podamos hacer como un gateway y nosotros hagamos el REST, o sea, el servicio REST de manera automática. Tienen también un middleware que funcione para hacer parte de interceptor y tema de balanceo, casi independiente, para nosotros no tener que complicarnos o tener nosotros que implementarlo. Otra de posiblemente las desventajas es la curva de aprendizaje. Tú tienes que aprender otra cosa nueva. Hay un tema que es el autodescubrimiento, que ellos tienen lo que se llama el server reflection, pero sí, el server reflection, que es una manera de lo que sería el WSDL o el Open API, ¿verdad que sí? De REST, ellos implementarlo para que nosotros no tengamos que coger el punto proto y llevarlo al cliente y compilarlo allá. No sé si me sigue. O sea, algo que permita que sea autodescriptivo y nosotros lo tengamos. Eso todavía está aparte en el ecosistema de ellos. O sea, pudiéramos decir que sí. Eso viene siendo para mí los puntos importantes. Luego yo la voy a complementar esa parte y lo puedo poner como un slide de otro que sé que lo estoy dejando, pero lo veo de ese punto de vista en esa parte. No sé si algo muy importante, la pregunta de la parte de seguridad, que tiene un layer de seguridad. Él implementa leyes de seguridad. Tú puedes implementarlo con JWT, con Authority 2, o sea, por eso le decía la ventaja de un framework, de un protocolo, de un framework cuando trabaja directamente a resolver un problema en concreto, que es comunicación intensiva entre procesos. Entonces ya él de antemano, ya él tiene lo que viene siendo método para nosotros incluir certificado, para nosotros incluir JWT, JSON Web Token o Authority 2, que simplemente implementarlo y él se va a encargar entonces ya de gestionarlo por nosotros. En el ejemplo que tenemos ahí, yo lo estoy usando una palabra que se llama insecure, diciéndole que no nos interesa manejar temas de seguridad, evidentemente por tema de demostración. En ese caso. Y la última pregunta sería, ¿cuáles serían algunos usos de la comunicación bidimensional? El típico ejemplo de la bidireccional puede ser el propio chat. Por ejemplo, tú puedes implementar, porque tú dejas el flujo abierto, tú dejas el flujo abierto entre un extremo y otro, y recuérdense que lo que estamos haciendo es que en vez de estar haciendo looping, o estar preguntando, o yo tener que estar haciendo cierta consulta, el propio protocolo, cuando exista algún evento, me va a notificar un extremo o al otro. Entonces, un evento sencillo y un ejemplo sencillo sería una especie de implementar un chat. O sea, cuando yo necesita información indistintamente, una vez inicializado, porque ojo, quien inicializa la pregunta siempre el cliente, la petición el cliente. Una vez inicializado, entonces nosotros ya podemos tener respuesta de un lado o del otro. Se usa, por ejemplo, del lado del servidor al cliente, se utiliza también mucho por si yo no quiero, yo estoy haciendo consulta y yo no quiero mandar todo junto y lo puedo ir mandando en función a peticiones que me están entrando. O sea, en ese caso, por ahí que va más o menos la línea. Bueno, según lo que se puede ver, es un tema muy amplio. Hay muchas cosas que cortar, muchas telas por las que cortar. Aquí veo que mencionan también Bloom RPC también, que es un GUI, la parte gráfica. Bueno, ya entonces concluimos esta parte. No sé si tú tienes algo que decir, Carlos, para finalizar. Bueno, veo la última pregunta. No sé si la contesté de Stephanie Ramírez. ¿Esa se contestó? No. Versus JSON. No, dale para allá. Aquí el tema, a ese propio, ahí mismo es, por ejemplo, Stephanie, es simplemente es rendimiento. Si tú utilizas JSON en servicios que tienen 5, 100, 200, 300, hasta vamos a ponerle 1000, 2000 en máquina con buena capacidad, tú ni lo vas a sentir. Pero cuando tú tienes servicios que tú estás viendo procesos muy intensivos
tú estás viendo que están llegando muchas peticiones, claramente entonces ya se vuelve un problema. Porque JSON, si tú lo montas sobre el protocolo HTTP, porque aquí el problema no es JSON. JSON aparte porque tiene unos bytes que tú estás consumiendo, que si es binario son pocos, pero es la combinación de los headers también del protocolo, más el JSON, que es texto plano, y tú centralizas todo eso en un esquema binario. Ahí estamos. Entonces, nada. Nada, gracias a todos por nuestra asistencia. Vamos a pasar entonces ahora a la siguiente charla. Gracias a ustedes. Gracias, un placer. Se fueron ya aquí. Ya se fueron todos. Ya. Dale a finalizar broadcast. Entonces, tú le das a finalizar. Ok. Dale.